días, estimados estudios. Iniciamos la clase hoy 4 de agosto. En la temática que vamos a abordar hoy vamos a conocer un poco más de las etiquetas que trabajamos la clase pasada en HTML y también les iré mostrando cómo pueden visualizar la página que están elaborando en HTML en un servidor local en su computador o en un servidor remoto. Esto En estos momentos lo que les estoy mostrando pues es una modificación de la plantilla que les había mostrado la clase pasada, que era la plantilla básica del Hola Mundo. Iniciamos con el encabezado HTML, que ya viene de la estructura de este lenguaje. Seguidamente pues les voy a mostrar cómo ustedes pueden utilizar diferentes tipos de letra utilizando este esquema de etiquetado. Entonces, la estructura de la etiqueta viene de la siguiente forma. Entonces, define un font en el cual yo le puedo definir en el parámetro face qué tipo de letra quiero. En este caso, le voy a decir que es Arial. Y entre el símbolo mayor y el símbolo menor, coloco el texto que va definido en ese tipo de letra. Entonces, inicialmente, este texto entonces le estoy diciendo que va a venir en letra Arial. Entonces lo que hago, voy y guardo. Seguidamente, el archivo que acabé de guardar, voy y lo abro en el navegador. Cuando realizo eso, entonces voy a visualizar en el navegador cuál fue el cambio que realicé. Entonces, si ustedes están viendo en este momento el navegador, se van a ver o se van a dar cuenta que dice mi primer texto en Arial. También, ¿qué puedo hacer con este uso de esas etiquetas de tipo de texto? Yo le puedo incluir también lo que es el tamaño y el color. Ya les muestro la estructura, cómo funciona esto. La estructura de la etiqueta, en el caso de que yo quiera aumentarle el tamaño, voy a hacer un ejemplo aquí básico. Este parámetro BR, para que se acuerden, es para como si yo diera un punto aparte. Entonces voy a definir un font. Pero entonces voy a definir un tamaño de letra. Entonces, en este caso, lo único que va a aparecer ahí, un texto que hice aumentando el tamaño de letra, cuyo tamaño es de 3. Voy y miro el cambio que realicé. Y aquí nos aparece el texto con el tamaño que yo le predefiní. Vamos a mirar otro ejemplo con otro tipo de letra. En este caso tengo otro texto con este tipo de letra, se llama Comic Sans. ¿De dónde yo puedo buscar los diferentes tipos de letra? Pues se pueden ayudar en algún momento. Los que han trabajado mucho con Word se han dado cuenta que tiene unos parámetros para el tipo de letra. Entonces, en función de eso, pues ustedes pueden trabajar allá y mirar qué tipo de letra es el que más les gusta y tratarlo de importar acá, es decir, llamarlo. Y si está dentro de la estructura
de HTML predefinido ese tipo de letra, pues lo podrán visualizar. Entonces, aquí la letra que aparece aquí es Comic Sans, pero también hay otros tipos de letras. No sé de pronto qué tipo de letra ustedes se acuerdan que manejen en Word. ¿Algún tipo de letra específico? Miramos el tipo de letra Times New Roman. Entonces ahí le estoy cambiando el tipo de letra. Voy a mirar ese cambio que realicé. Cómo se ve en el navegador. Entonces aquí está definido, mire, este otro tipo de letra, Times New Roman. También que puedo realizar con estas etiquetas, unirlas, es decir, utilizar una acoplada con la otra para modificar texto. Ya les muestro cómo sería eso. Entonces, en el ejemplo que les traje acá, incluí la parte del tamaño de la letra con el font size y le coloqué el tipo de letra, en este caso la cambié, ya no está en New Roman, sino le incluí Verdana. Entonces, si ustedes ven desde el inicio de que inicia el font hasta que finaliza el primer font, lo único que le definí fue el tipo de letra. Ese font de inicio y de final lo incluí en un nuevo font, pero en este nuevo font ya no me importa el tipo de letra, sino el tamaño de esta. Entonces definí el font size en la cabeza y cerré en la cola. Este BR, pues ya sabemos que es como si diéramos un punto aparte. Entonces yo puedo en este caso unir los dos parámetros de etiquetado. ¿Para qué? Para definir un tamaño de letra específico y un tipo de letra. Voy a visualizar qué sucedió con ese nuevo ajuste que le hice. Entonces vuelvo a entrar a la página y actualizo. ¿Por qué actualizo? Porque le acabé de cambiar una configuración al etiquetado de HTML. También, ¿qué puedo realizar? También le puedo incluir colores a las letras. Entonces vamos a visualizar cómo se realiza esto. Entonces, para colocar etiquetado de definir un color a las letras, entonces lo que tiene es esta estructura. Entonces, esta estructura pues viene en el mismo encabezado font, pero en este caso el parámetro que vamos a manejar es el color. En este caso yo puedo definir que el color es verde, pero yo también puedo definir que sea azul. Vamos a colocar algunos ejemplos más. Vamos a mirar si con esta definición guardamos, vamos a mirar en el código HTML qué fue lo que hicimos. Pero le incluyo al final un BR para que no me aparezcan uno pegado al otro. Punto aparte.
Entonces, lo que vería en el navegador sería lo siguiente. El navegador lo que vería es que yo puedo incluir el texto. Aquí, si ustedes ven, está en azul, está en verde y está en naranja. Esto sí quedó claro cómo se puede utilizar este etiquetado. Existen preguntas hasta el momento. Profe. Listo. También podemos, ¿qué hacer? Pues podemos unir el tamaño de las letras con el color. ¿Sí? Entonces yo también le puedo definir inicialmente en el encabezado. La estructura es la misma, entonces si quiero que el azul me aparezca de un tamaño definido, pues le defino que me aparezca de cierto tamaño. Estos números que le voy colocando del tamaño size es ya unos valores predefinidos, van desde 1 hasta 7, ¿sí? Con respecto al tamaño de la letra. Entonces, en este caso, digamos que yo quiero que este aparezca de este tamaño. Lo mismo voy a hacer con la etiqueta de las otras palabras. Si define un font en la cabecera, tendré que cerrarlo. Entonces, por favor, no se les olvide. Listo. Entonces, ahí indexé un etiquetado dentro del otro. Guardo. Como les dije, esto lo pueden trabajar en cualquier archivo de texto. Lo bonito de trabajar con Sublime es que me le da unos colores, unas tonalidades y es más, para visualmente más agradable a la hora de uno de programar esto. Entonces vamos a mirar la página, qué fue el cambio que le hicimos. Entonces lo que vemos aquí, que lo que hicimos fue definirles unos tamaños específicos con unos colores específicos, ¿sí? Esto sería, digamos, una de las aplicaciones y pues con esto de una otra forma pues podrían mejorar la presentación de lo que han estado elaborando. Ahora les voy a explicar otro aspecto de cómo yo podría visualizar esta página. En este caso yo lo estoy trabajando en un archivo que lo tengo guardado en una carpeta, pero yo también lo puedo montar en modo servidor. Para eso, ¿qué necesito realizar? Entramos aquí a un software que se llama SAMS. Le doy aquí donde dice descargar para Windows y él me da opción para descargar. Esto que me permite volver mi computador un servidor, ¿sí? Entonces, eso me da mayores funcionalidades a la hora de visualizar código HTML y lo puedo unir a otro tipo de códigos que me pueden pronto utilizar para sacar información de bases de datos e interactuar. Entonces les voy a mostrar. Entonces inicialmente ustedes lo descargarán. Lo que les estoy mostrando aquí no es de obligatoriedad a todos, pero sí para que sepan qué pasa si yo quiero coger mi computador y yo quiero volver mi computador un servidor. Entonces lo que hago es descargar y empiezo el proceso de instalación. El proceso de instalación es muy siguiente, entonces no hay dificultad en eso. Cuando ya lo tengan instalado, ya les muestro lo que les va a aparecer. Va a aparecer es un administrador del servidor que se llama el SAM Control Panel. Ya se los comparto. Entonces, este SAM Control Panel entonces me abre un panel para que yo mi computador lo vea como si fuera un servidor. Entonces me aparece esto. El servidor que tiene por defecto este SANS es el servidor Apache, entonces él me permite volver mi computador como un servidor. Cuando le doy aquí a Start, él automáticamente coge y arranca mi computador como si fuera un servidor.
Entonces, ahora si yo quiero visualizar una página que yo he elaborado como la que estamos realizando inicialmente, pues el proceso que tengo que hacer es coger ese archivo HTML que creé y guardarlo en una carpeta que se llama htdocs, que está almacenada en el disco C. Ya les voy a mostrar. Voy a esperar a ver si me deja visualizar aquí el directorio de archivos para que ustedes lo puedan visualizar. Ya le tomo entonces aquí un pantallazo para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, cuando ustedes instalan este servidor, él les crea una que se llama SAN. Dentro de esa carpeta SAN hay una carpeta llamada htdocs. Yo dentro de esa carpeta htdocs creé una carpeta que se llama CISAN, ¿sí? Y ahí guardé el archivo, que en este caso el que estamos visualizando, que se llama clase 11. Ahora vamos a visualizar cómo yo entraría a este archivo HTML desde el servidor. Y para eso me voy a apoyar desde el navegador. Es decir, lo único que tendrá que hacer usted es coger su archivo y pegarlo en una carpeta que creen en htdocs o pegarlo directamente en la carpeta htdocs. Entonces, cuando ya he resuelto eso, que ya he instalado el SAM, entonces para poder entrar a él, entonces lo que tengo que hacer es abrir el navegador. En este caso, lo que les estoy mostrando ahí era cómo estábamos accediendo. Ahora voy a entrar inicialmente al servidor. Entonces, el servidor perfecto, cuando yo le hago localhost, me aparece ese dashboard. Entonces, esta es la página que tiene el servidor por defecto. Pero yo también puedo entrar a la carpeta CISA, que fue donde creé el proyecto que acabamos de elaborar. Entonces, cuando ejecuto esa clase 11.html, ustedes se dan cuenta que aparece montada dentro del servidor y dice localhost en las CISAs en las clase 11. ¿Esto para qué me sirve? Que si yo tengo desde mi celular, yo desde mi celular puedo acceder a ese link porque mi celular está en la misma red inalámbrica a la cual está conectada el computador. Si su computador tuviera una IP pública, que es una dirección IP que le da uno al proveedor de servicios de Internet, yo podría acceder a esta página que está alojada desde su computadora aquí desde mi casa. Si bien es diferente de la estructura, ¿por qué? Porque antes estábamos abriendo el archivo HTML, desplazándolo, arrastrándolo al navegador, ahora lo estamos abriendo, pero la abertura la estamos haciendo de la página que está almacenada dentro del servidor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues coger el archivo que están trabajando y lo guardan en la carpeta. También había otro ejemplo que les quería mostrar, que ustedes pueden utilizar ya con las variantes que les mostré, el tipo de letra, poder hacer una interfaz un poco ya más bonita, más agradable y más organizada. Esta plantilla que les estoy mostrando ahí, ya les muestro cuál es su código HTML que está por debajo.
Entonces, el código HTML que está por debajo es el que lo estoy mostrando acá. Entonces, en este caso se puede definir otros tipos de letras, ¿sí? Yo también puedo tratar de alinear los textos, por lo menos aquí este parámetro align con el center me permite ese tipo de etiqueta que el texto me aparezca centrado, como ustedes ven que era el encabezado del código HTML. Y también pues puedo utilizarlo para darle doble titulación. Yo les había dicho que para los títulos hay un parámetro H1, H2. Yo puedo utilizar diferentes tipos de titulación. Hay varios parámetros. Si quiero otro título, lo puedo definir con H3. Y hasta aquí pues era lo que yo les quería mostrar por el día de hoy. Lo del servidor remoto lo vemos en la próxima clase. La otra clase les mostraré cuál es el nuevo horario para poder iniciar más temprano para que puedan continuar con su clase a las 9:30. Cuando le incluí este título H3, para que miren qué fue el cambio que hice antes de que finalicemos la clase, lo que sucede entonces aparece aquí el tercer título. Entonces, esto le permite, estas nuevas herramientas de etiquetado, pues les permite mejorar o recrear un poco la parte de la página que les solicité elaborar, ya con más elementos. Si se dieron cuenta, pues esto depende mucho de la dedicación que uno le dé para aprender a conocer los nuevos elementos. Muchísimas gracias por estar partícipes de la clase de hoy. Espero que hubieran comprendido todo de la mejor forma. Gracias. Buenos días, estimados estudiosos. Entonces retomamos nuevamente a nuestra clase de tecnología. Vamos a continuar un poco más conociendo el funcionamiento del aerogenerador para tener una mejor base conceptual de su funcionamiento. Les voy a compartir una presentación que está embebida en Flash con respecto a la energía eólica y el aerogenerador. Me confirma si la pueden visualizar el navegador que les estoy abriendo en estos momentos. Sí, señor. Listo, entonces vamos a visualizar. Entonces se habla que el viento, pues de una u otra forma, pues se genera por la energía proveniente del sol. Entonces la energía eólica tiene su origen en el sol, ya que esta es la responsable de que se produzca el viento. La atmósfera de la Tierra absorbe la radiación solar de forma irregular debido a qué? Pues a factores de nubosidad, factores de orografía. Esta parte de la palabra orografía, pues en algunos casos de pronto ustedes la conocen más como la parte cartográfica, es decir, las irregularidades del terreno, ¿sí? Y también la presencia de los océanos. No sé si en algún momento ustedes les dijeron pues que no era la misma radiación en todas las zonas, es decir, difiere también de la latitud, también difiere del grado de inclinación que tiene el eje de la Tierra, ¿sí? También no es lo mismo los vientos dentro de una cordillera que en el desierto, los vientos en las zonas costeras. Entonces, en función de los niveles de radiación que llegan de forma diferente a diferentes zonas, pues hay zonas que reciben mayor impacto y por ende el aire se calienta más. Entonces, por efecto de la radiación solar, el aire se dilata y asciende en forma de bolsas de aire. Si ustedes se dan cuenta aquí donde está rojo, el aire pues asciende muchísimo más que donde existe radiación. Entonces, eso también ¿qué hace que se suceda? Pues se sucede es que hay zonas de presión mayores de aire y hay otras zonas que son de menor presión del aire. ¿Y eso qué sucede desde el punto de vista físico? Pues que de las zonas de donde hay mayor presión, pues tratará de desplazarse de las zonas donde hay menor presión. Y eso hace que, ¿qué? Pues que se genere un flujo de aire. Entonces,
¿Qué podemos ver aquí? Entonces, aire caliente a bajas presiones, entonces aire frío está más sometido a altas presiones, entonces en las zonas con menos radiación el aire asciende menos y se concentra en bolsas sometidas a altas presiones, mientras que el aire caliente queda más sometido a bajas presiones en bolsas más altas. Entonces, esta diferencia de presiones hace que el aire tienda a desplazarse de las zonas de alta presión a los de baja. Este movimiento del aire es lo que nosotros llamamos viento. Se dice que aproximadamente solamente el 1 y el 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. Sin embargo, aunque sea un porcentaje tan pequeñito, si se aprovechara en su totalidad, esta energía sería suficiente para abastecer 5 veces la necesidad energética mundial anual. Entonces ustedes dirán, uy, oiga, ¿por qué es tan interesante esta nueva tecnología? ¿Por qué? Pues inicialmente que es amigable con el ambiente. Entre comillas, porque también vimos que había ciertas salvedades en el caso de pronto de las aves, ¿sí? Que podrían en algún momento chocar con una de esas aspas que son muy grandes, ¿sí? Pero también colocándolas geográficamente en ciertas zonas, pues que son muy aisladas, pues entre comillas, no sería tan perjudiciales. Entonces, esta tecnología actual que tenemos solamente permite aprovechar los vientos horizontales, los cuales también son próximos al suelo, siempre que su velocidad no sea demasiado elevada ni demasiado baja. ¿Qué pasa si es demasiado elevada? Pues en algún momento el equipo, que en este caso es el aerogenerador, no puede soportar el movimiento tan rápido sobre sus hélices y se puede dañar. En algunos casos, pues cuando las velocidades de viento son muy elevadas, lo que hace el generador es bloquearse de tal forma de que las aspas no empiecen a revolucionarse mucho y resulten dañándose. Y si es demasiado baja, pues tampoco es eficiente. ¿Por qué? Porque el número de vueltas por unidad de tiempo, pues es muy corto. Entonces, al ser muy corto, pues la energía que genera es muy poco en función de la inversión inicial que toca hacer para poder construir un tipo de aerogenerador que permita conectarse a la red eléctrica. Entonces ahora vamos a mirar un poco los aerogeneradores. Entonces los aerogeneradores son los aparatos empleados para transformar la fuerza cinética, que en este caso es el movimiento del viento, en energía eléctrica o lo que conocemos como electricidad. El viento mueve una turbina que va colocada sobre una columna para mejorar su ya que a más altura, mayor velocidad del viento. Entonces, uno de los primeros parámetros a entrar a analizar esas estructuras, pues debe ser altas. ¿En función de qué? De buscar que esté en una zona libre de qué? De la vegetación, que ustedes ven los árboles por ahí abajo, es decir, que esté encima de esa vegetación. Buscar cada vez que unos vientos entre más altos, pues son mayor fuertes. La otra también de pronto algo negativo de pronto es en algún momento el impacto visual. El impacto visual es tener estas torres con estas aspas, que el tamaño de las aspas, algunas son de 60 metros, entonces imagínense el tamaño de estas estructuras, que ahorita más adelante lo vamos a visualizar con unos videos que me conseguí y que vale la pena para entender un poco más el tamaño y las dimensiones de estos aerogeneradores. Se suelen colocar lejos de los obstáculos como árboles o edificios que puedan crear turbulencias en el aire, ¿sí? Entonces también ahí van para que comprendan un poco el dimensionamiento de estos dispositivos. Ahora vamos a mirar de qué está compuesto. Inicialmente pues habíamos dicho que eran las palas. Estas palas se reorientan, es decir, este es un corte de la pala de forma transversal y usted ve que la pala, lo que se va en negro, ella se va moviendo en un sentido y en otro sentido. ¿A qué se debe eso? Que el movimiento del viento no es uniforme. Puede en algún momento que la corriente del viento tenga una dirección, en algún momento tenga otra dirección. Al cambiar la dirección del viento, pues de una u otra forma el aerogenerador debe estar diseñado de aprovechar esa energía de la forma más eficiente. Y de la forma más eficiente es que las aspas resulten moviéndose en función de las variaciones de los cambios del viento. ¿Quién le dice cómo cambia el viento? Si ustedes ven aquí en la parte detrás del aerogenerador, ustedes ven una veletita.
una veletica ahí que se va moviendo para un lado y para el otro. Esa veletica pues trae esa información que necesita un sistema de control que está aquí adentro para poder definir esa inclinación de las palas. Yo esas palas hacia dónde las redirecciono, si las dejo más frontal, si la redirecciono 30 grados, 15 grados, 45 grados, ¿qué movimiento máximo le puedo dar a esas palas de tal forma que se genere el mayor torque a las aspas para que ellas puedan girar a mayor velocidad? Se habla que la mayoría de los generadores actuales son tripala, entonces dirá, oiga, pero ¿por qué tener tres palas? ¿No sería mejor tener 4, 5, 6, 7? Pues eso va desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Eficiencia con respecto a qué? A cómo también ellas le ofrecen menor rozamiento del aire de tal forma de que puedan generar una mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque a medida que vayan a haber más palas, pues eso involucra más fuerza de torque para poder hacer girar ese buje. Entonces, la torre soporta las hélices y la góndola con un mecanismo y suele medir entre 40 y 60 metros, lo que equivale a un edificio de 15 plantas. ¿Sí? Para que haya más o menos el dimensionamiento de estos dispositivos. Ahora vamos a mirar un poco más adentro el aerogenerador. Entonces, el aerogenerador está compuesto por una góndola, que es lo que vemos aquí en el color azul, donde dice 3,7 megavatios. Y ahí, ¿qué hay dentro de esa góndola? Pues está todo el sistema de engranajes que se definen para el sistema de aerogeneración. También está ahí el generador eléctrico, que es el que nos permite convertir esa energía mecánica, que es por el movimiento circular de las aspas, en energía eléctrica. Y también pues están acoplados el mecanismo de medición. Ustedes también aquí ven un, unas rueditas que son unas copitas que están girando. Estas copitas que van girando se llama el anemómetro. Los anemómetros pues permiten medir la velocidad del viento. ¿Esa medición qué implica? Pues una cosa es saber la dirección, pero también la velocidad. ¿Por qué? Porque estas aspas deben tener un sistema también de control que busquen que su movimiento sea lo más uniforme posible. Es decir, que las aspas empiecen a girar rápido, después lento desde el punto de vista de la generación eléctrica, pues puede perjudicar el sistema de control y el sistema de generación de la energía que se quiere entregar. Sí, imaginen donde llegue un aguacero, llegue una ventisca o algo muy fuerte, pues si no existe un sistema que monitoree eso, pues automáticamente las aspas se acelerarían y automáticamente se romperían. En internet hay muchos videos donde hay varios aerogeneradores que por situaciones climatológicas empiezan a girar de forma acelerada y de un momento a otro se dañan. Ahorita miraremos también uno de esos videos. Listo, entonces, como les decía, el anemómetro mide la velocidad del viento. En caso de que ésta sea muy elevada, el rotor se detiene automáticamente para evitar posibles daños. La veleta, que es el informa al sistema de control la dirección del viento de manera que el rotor de las aspas se oriente de la manera más adecuada, que era lo otro que ya les había comentado. Entonces, esta veletica lo que hace es definir cuál es la mejor dirección para en función de eso hacerle reorientación a las aspas para generar la energía de forma eficiente. También hay un sistema para rayos. Este sistema para rayos, ¿qué sirve? Pues al ser las estructuras muy grandes y muchas de esas en algunos casos son metálicas, pues las descargas eléctricas tenderán a venirse por ahí. Lo mismo cuando ustedes vienen a la ciudad, se han dado cuenta que los edificios altos, ellos tienen un sistema de pararrayos que son unas varillas altas que se despliegan en la parte más alta del edificio, que buscan que si existe una descarga eléctrica se venga por ahí y esa vaya a la tierra y que no resulte cayéndole internamente. Imagínense, aquí tenemos unos equipos que son eléctricos y la descarga eléctrica llegar ahí automáticamente se va por los cables, alguno lo fundiría hasta que llegue a la subestación y lo que generaría sería una explosión.
También tiene un sistema de tomas de aire. ¿Esto para qué? Pues para refrigerar internamente este cubículo, porque de una u otra forma hay un rozamiento mecánico de los engranajes que vienen aquí adentro. También está el generador. Entonces el generador también se va a sobrecalentar. Si no hay un sistema de enfriamiento, pues ¿qué sucede cuando algo se sobrecalienta mucho? Pues se daña. Entonces ahora miramos, se le quitó la tapa y se le colocaron las aspas. Entonces vamos a mirar un poco más qué tenemos adentro del aerogenerador. Entonces, el aire a medida que empieza a impulsar las aspas, entonces estas aspas están conectadas a un buje. Este buje es esta parte donde ustedes ven aquí, donde engancha y empieza a generar el movimiento. Entonces, el buje está conectado mediante un eje a un multiplicador que por medio de un sistema de engranajes multiplica unas 60 veces la velocidad del eje. ¿Eso qué implicaciones tiene? Yo les había dicho que el multiplicador era muy similar a cuando ustedes tienen una bicicleta con cambios. Ustedes ven que tienen un disco grande y unos discos pequeños. La relación entre el disco grande y el disco pequeño pues o define el número de vueltas que van a dar uno de los discos con respecto al otro. Entonces, y en la parte de atrás tenemos lo que es ya el generador eléctrico. Entonces tenemos este multiplicador, que es el que tiene los engranajes, y en la parte de atrás tenemos nuestro generador eléctrico. Seguidamente, la energía que va saliendo de este generador eléctrico, entonces esta electricidad producida por el generador baja por unos cables hasta un convertidor situado cerca de los aerogeneradores. Este convertidor, pues generalmente en algunos casos puede ser una red de distribución eléctrica. Entonces, después esto lo acopla a las líneas de distribución, que es cual función de este convertidor es transformar la energía y la envía a una red eléctrica sin fluctuaciones, ¿sí? ¿Por qué esas fluctuaciones? Porque desde el punto de vista, el suministro eléctrico debe ser constante y no debe tener estas fluctuaciones, o si no resulta dañándose muchos de los equipos electrónicos o eléctricos que están conectados. Se habla que normalmente los aerogeneradores se instalan agrupados en parques eólicos. Aquí en Colombia tenemos un parque eólico, lo que lo tenemos en La Guajira. Existen todavía algunos proyectos en fase preliminar en el país para poder aprovechar esta fuente de energía, ¿sí? Que es amigable con el medio ambiente. Buscando que pues aprovechar las mejores características de los niveles de la velocidad del viento en ciertos lugares. Lo que está montado en La Guajira está en toda la zona costera. También permite reducir costes y evacuar la energía desde un solo punto y reducir así el impacto ambiental. Por lo general suelen instalar en zonas de montaña, aunque últimamente en muchos países se está instalando parques en el mar, ¿sí? Frente a las costas, ya que pese a su coste más elevado, la fuerza del viento también es mayor, porque es otra de las consideraciones a tener en cuenta. Porque al ser el sistema más eficiente, pues me va a generar más energía eléctrica. Generar más energía eléctrica, pues la gente o las empresas que hacen estas inversiones, pues van a recibir más dinero. ¿Por qué? Porque las inversiones iniciales son elevadas para construir estos parques eólicos. Estos parques eólicos inicialmente, por lo menos el que construyó aquí en Colombia, en La Guajira, esto fue con unos bonos de emisión de carbono que venden mundialmente. Es decir, si ustedes logran generar energía de forma eficiente, ustedes lo pueden vender afuera como bonos de reducción de emisión de carbono. Y también esas entidades pues les dan plata ¿para qué? Para que los países busquen la generación de nuevas fuentes de energía alternativas para tratar de suplir las demandas y traten de disminuir lo que es el consumo de las energías provenientes de los fósiles. En este caso estamos hablando de petróleo, estamos hablando de carbono. Usted dirá, ¿por qué en la actualidad todos los países no están funcionando con eso? Pues en algunos casos, pues hay una parte de la regulación del país para incentivar este tipo de proyectos,
¿sí? En el caso colombiano, pues tenemos una cosa también a favor, que nosotros tenemos varias represas y esas represas, pues de una u otra forma tienen sistemas de generación eléctrica, pero esta energía eléctrica pues viene proveniente del movimiento que hace el agua al moverse dentro de las aspas de un generador cuando se genera una inclinación dentro de una represa, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mucha de la energía del país se genera utilizando ese recurso. Sin embargo, ustedes de pronto hay veces han escuchado que cuando se reducen los niveles de los ríos o de los embalses, empieza a disminuir esa energía que genera el país y empiezan a decir que toca prender las plantas térmicas de energía que se tienen. Y esas plantas térmicas, pues, ¿qué es? Pues poner ustedes carbón a agua y que esa agua que hierve, pues ese vapor de agua genere empieza a mover unas turbinas y estas turbinas pues generen el movimiento dentro de un generador y es el que sea el que suministra energía eléctrica. Entonces todavía estamos un poco quedados, sin embargo en Europa muchos de los países, sobre todo Noruega, ellos ya tienen parques grandes, lo mismo Alemania está incrementando la implementación de estos parques, ¿para qué? Para no depender de las energías fósiles. ¿En función de qué? Que ustedes saben que existe ya un cambio climático que es latente y que lo estamos viendo. Entonces, beneficio, no produce emisiones dañinas para el medio ambiente. El parque eólico, hay uno en España que evita emisiones de más o menos 9 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, que eso es grandísimo. Se habla que los parques eólicos son compatibles con otros usos, ¿sí? En el caso de que se quiera interactuar con ganadería, con agricultura. En menos de 6 meses, el aerogenerador recupera la energía gastada en su fabricación, instalación y mantenimiento. Los aerogeneradores no requieren suministro de combustibles, por lo que son ideales para países en vías de desarrollo. También se habla que su mantenimiento es escaso, solo necesitan una revisión de cada 6 meses. Críticas, los aerogeneradores provocan un impacto paisajístico, las hélices pueden provocar daños en las aves que chocas contra ella. También la contaminación acústica generada por el giro de las turbinas. También los parques se instalan a menudo en zonas salvajes o vírgenes que pueden modificar por las obras de instalación. Ahora vamos a mirar unos videos que les traje para entender un poco más este tipo de energía eólica. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico, pero ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una vileta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento circula de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir hasta 60 metros de longitud cada una. Están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 kilómetros por hora. Con vientos muy fuertes, por encima de 90 kilómetros por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se pega por radios de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través de empuje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 8 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esta es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad. Una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador es conocida por el equilibrio reactor de esta subasta. Allí el transformador eleva la tensión
Como aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas, hospitales o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma intensa. Listo. Y también les había traído este otro video. Ya se los proyecto. Hay malas veces, siempre tienes la capacidad de impresionar. Soy Iván, responsable de marketing digital de ciudadanía y un entusiasta del medio ambiente. Tengo la gran suerte de poder dedicarme a una de mis pasiones, las energías renovables. Acciona dispone de 281 parques eólicos operativos en todo el mundo, con cerca de 8.000 aerogeneradores repartidos en 14 países. De estos 281, 6 son parques experimentales, cuya función es probar distintos modelos de aerogenerador en emplazamientos con diferentes regímenes de viento, de forma que conozcamos bien el comportamiento de cada uno de ellos. Vamos a visitar el área experimental para mostrar cómo funciona un aerogenerador. La máquina hace que la fuerza del viento se transforme en energía eléctrica para iluminar nuestras ciudades o poner en marcha los electrodomésticos de casa sin dañar el medio ambiente. Pero lo primero que vamos a hacer, antes de descubrir cómo es por dentro, es contactar con el CECOER para detenerlo y acceder a la seguridad. El CECOER es el Centro de Energías Renovables Nacional y desde allí se supervisan y controlan más de 13.200 megavatios en instalaciones propias y de terceros repartidas por todo el mundo. Sí, vale, buenos días. Soy Manuel. Llamo de área experimental de Anillo para solicitar una parada de la máquina en Pau. Sí, yo también confirmo. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Esta es la autoridad de CEUS, responsable de los países. Las bloques de hormigón se componen de varias secciones, que son fabricadas cerca del parque único y son ensambladas directamente en el parque antes de ser montadas una sobre la otra. Javier, ¿estás? Muy bien, ¿verdad? Gracias. Antes he comentado que por mucho que visite un parque único, no dejan de los aerogeneradores. ¿Quiénes se los conoces? Está destacado para nuestros 120 metros y las pagas de la red de tamaño similar. ¿Recuperas? Adelante. Si los 120 metros de altura impresionan desde el exterior, esta visión quiero
que podemos utilizar aquí a nuestra derecha tenemos las letras, que son las que llamamos de niños para trabajar desde la barquilla y que van hacia la sensación. También nos permite analizar la máquina. También tenemos el armario de control y el ascensor. Este nos sube hasta los niños. ¿Tienes? Vamos, muy bien. Vamos. Ahí estamos en la parte superior de la mesa. Por eso mismo los componentes. Cuéntanos también cómo se produce esa transformación. Una vez orientada la máquina la fuerza cinética hacia el final y el selecto a una media de unas 6 revoluciones por minuto, las cuales retransmiten la forma multiplicada que las eleva a menos. El final el generador produce la electricidad a cual se compara en unos niveles de potencia y bajo la superior. Esa energía llega a nuestras casas, sin contribuir. En condiciones normales de viento, cada generador como este es capaz de producir energía y equivalente a super 2.000 hogares, evitando la emisión de más de 7.000 toneladas de CO2. La energía eólica se ha convertido ya en una fuente de energía una energía inagotable, no contaminante y que contribuye al desarrollo sostenible. Una energía que colabora en la construcción. Bueno, entonces, eso eran los videos que les quería traer. Les agradezco mucho haber participado en la clase de hoy. Yo creo que con esto ya tienen una línea base para comprender un poco más lo que es el funcionamiento del aerogenerador y la ventaja de aprovechar la energía proveniente del viento y para que elaboren un mejor trabajo asignado. No sé si hay preguntas o si no dejamos la clase hasta el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos formalmente la clase hoy, 4 de agosto. Les voy a mostrar inicialmente la parte de la actividad de constitución y seguidamente continuamos con la parte de tecnología. En la parte de constitución vamos a continuar revisando los artículos correspondientes a las partes de las entidades de control del Estado, que en este caso es la Contraloría y la Procuraduría. Esto vamos a iniciar en el artículo 269, vamos a revisarlo hasta el 277. En este caso me apoyé también de pronto en algunos conceptos para tratar de reforzar un poco la parte, digamos, de algunas palabras que encuentran ustedes en los artículos para que puedan comprender un poco más allá de la función de ese artículo y por qué conviene y de qué se habla. En el caso del artículo 269 de la Constitución de 1991 habla respecto al control interno. Esta parte de control interno existe tanto en empresas públicas como en empresas privadas, como en entidades del Estado. Prácticamente cualquier función de alguna empresa requiere siempre de un control interno. Esta palabra de control interno, pues es un proceso que se debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía,
está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos operacionales de reporte y cumplimiento de la entidad. Es decir, esto está definido dentro de la Constitución. Si nosotros revisamos el artículo 269 de la Constitución, dentro de este artículo nos relata que en las entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos o procedimientos de control interno. ¿Sí? Es decir, dentro de esos artículos se define qué se deben hacer. Dice, en función y en conformidad con lo que dispone la ley, el CODADA podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. ¿Esto para qué sirve? Pues para darse cuenta si de pronto hay un proceso mal elaborado o si hay un proceso que no tiene un doliente, es decir, una persona que está a cargo de ese proceso. También permite determinar si hay errores en la contratación, si hay procesos de corrupción. Ustedes saben que todas las entidades del Estado y también las empresas privadas pues están sujetas a que en algún momento exista algún funcionario o algún trabajador que cometa algún tipo de error o hecho adverso dentro de esas instituciones, y pues se hace necesario que alguien esté afuera y diga, mire, este funcionario hizo este procedimiento que estaba erróneo. Entonces exista ese control interno. Seguidamente, vemos el artículo 270 de la Constitución, el cual habla respecto a la participación de la ciudadanía para la vigilancia de la gestión pública. En este caso, la palabra gestión pública, ahí les coloqué qué significa. Se dice que es un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas a través de la gestión de políticas y recursos y programas. Entonces, hay una gestión pública que la debe hacer todas las entidades del Estado. Sin embargo, se define que la ciudadanía puede hacer vigilancia. ¿Y esa ciudadanía por qué puede hacer vigilancia? Pues ustedes saben que el ciudadano es otro gestor de la sociedad, y ese ciudadano puede darse cuenta que existen irregularidades y él puede y tiene derecho a colocar a entablar una demanda o hacer una querella con respecto a un proceso que esté mal elaborado. Si revisamos qué dice el artículo 270 de la Constitución, dice, la ley organizará las formas y los sistemas de la participación de la ciudadanía que permitan vigilar la gestión pública, que se cumplan los diversos niveles administrativos y sus resultados. ¿Y eso también para qué sirve? Pues ustedes dirán, se hace una licitación, aparecen unos oferentes, alguien se lleva el contrato de esa licitación pública, que puede ser para cualquier proceso, ya sea, digamos, para construir la cancha del barrio. Y si alguien dice, oiga, aquí hubo un proceso fraudulento, debe el ciudadano poder tener esa herramienta para poder entablar una denuncia y que él también sea un veedor. ¿Sí? Ustedes saben que en los procesos, entre más veedores haya, pues es mejor. ¿Por qué? Porque hay más ojos pendientes de las situaciones que se pueden dar, se pueden estar dando desde el punto de vista de la parte pública. Ahora miramos el siguiente artículo, que es el artículo 271, que habla respecto a las indagaciones realizadas por la Contraloría. Entonces, vamos a mirar qué es la Contraloría. Entonces, se habla que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal. Cuando se habla de control fiscal, se habla del recurso, es decir, qué está haciendo con la platica del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de estos recursos y bienes. ¿Sí? Cuando se dice el buen uso de los recursos y bienes, no sé si ustedes han escuchado mucho en las noticias que existen muchos elefantes blancos. Que es que hay una obra y la obra coge recursos de la nación para construir, para generar un beneficio para una comunidad específica, y resulta ser que cuando van a darse cuenta lo que hay es un poco de columnas montadas allá en la edificación, pero todo eso está dejado, no tiene mantenimiento, nunca lo terminaron.
ya prácticamente, posiblemente ni el contratista ya existe como empresa. Entonces, pueden existir muchas irregularidades. Entonces, ahí es donde entra la Contraloría a decir, oiga, hermano, aquí hubo un despilfarro de recursos, el alcalde, el gobernador, el encargado de infraestructura del departamento fue el que aprobó esos contratos y lo que hubo fue una pérdida de ese dinero. Entonces ahí es donde entra el Contralor a darle como herramientas para poder decir, oye, hermano, aquí hay un detrimento patrimonial de la nación y puede ser de tanta plata y pues eso puede incurrir muchas cosas. En el caso de si ustedes se dan cuenta, hace unos meses atrás el que era el gobernador de Medellín, hermano, lo destituyeron. ¿Por qué? Porque hubo un contrato que hubo hace mucho tiempo en el cual definieron que hubo malversación de movimientos o de manejos. Entonces, detrás de ese, pues, ¿qué? Cogieron y lo destituyeron. Entonces, eso es la función entre comillas, enmarcada dentro de la Contraloría. Entonces, vamos a mirar qué dice ese artículo, el 271. Entonces, uno va y mira, y este artículo nos habla de que los resultados de las indagaciones preliminares que haya realizado la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General y ante un juez competente. Es decir, esa información que puede suministrarle la Contraloría debe ser aceptada y puede ser tomada ya sea por un juez o por la Fiscalía. Después miramos el artículo 272 de la Constitución. El artículo 272 habla sobre la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías. Se dice que describir qué dice respecto a esto. Entonces, cuando nosotros miramos el artículo 272 de la Constitución, este artículo que dice, habla sobre la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios donde haya contralorías, corresponde a estas y se ejercerá de la forma posterior y selectiva. ¿Qué dice con respecto a los municipios? Dice, incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto a las contralorías municipales. También dice que corresponde a las asambleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía presupuestal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la figura del contralor, pues también existe un contralor para el departamento. Sin embargo, se busca que sea autónomo administrativamente y presupuestalmente. ¿Por qué se busca que sea de esa forma? Pues lo que se quiere es que el contralor sea independiente, es decir, que no tenga nada que ver inmiscuido con la parte de un partido político o con afinidad con los que están en la rama ejecutiva. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso en otra forma se puede prestar para la corrupción. También se dice que igualmente les corresponde elegir contralor para un periodo igual al del gobernador o del alcalde, según el caso de ternas integradas con 2 candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, si empezamos a mirar ese artículo que está resumido en la Constitución, pues se dan cuenta que son las personas de la rama judicial los que están inmiscuidos en la parte de la selección de los candidatos que pueden optar por ese cargo. Listo. Ahora si miramos la siguiente pregunta, pues la siguiente pregunta estaría enfocada al artículo 274, que hace referencia a la vigilancia y la gestión fiscal que hace la Contraloría General de la República. Entonces, ellos a quién le hacen esa gestión fiscal. Después viene la pregunta 12, que va relacionada al artículo 75, que habla de quién es el Procurador General de la Nación. Entonces, ahí en el artículo 75, pues, define que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público, ¿sí? Después viene una pregunta con respecto al artículo 176, que quién elige al procurador. Entonces, el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado. Entonces, el Senado es una de las entidades que permite elegir el procurador. Para un periodo de 4 años de terna integrado por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
¿Esto por qué se busca que tengan o estén integradas por las tres ramas del poder público? Porque tanto la Procuraduría como la Contraloría termina siendo entes de control del Estado en función de garantizar que los procesos que se den de entre él se realicen de la mejor forma y de forma eficiente. Ahora miremos algunas funciones del procurador. Dice vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo, defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el del ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, alentar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones que conforme a la ley. También habla de intervenir en procesos ante autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales. También existe una que es rendir anualmente informe de su gestión ante el Congreso. También tiene otra que es muy importante, que es exigir a los funcionarios públicos y a particulares la información que consideren necesaria. En eso consiste la actividad de constitución. No sé si hay preguntas para continuar entonces con la parte de tecnología. ¿Sí quedó claro? Listo, entonces ahora pasamos a la parte de tecnología. Bueno, continuamos con la parte de aprender a programar y seguir conociendo, digamos, el manejo de las subrutinas y un poco más cómo integrar las funciones. Como ustedes se dieron cuenta, las funciones pues me permiten a mí agrupar una parte de código de tal forma que esa estructura, esa parte de código me define una tarea específica. En este caso, digamos, tenemos este ejercicio, que es uno de los que les tengo planteados dentro del taller, en el cual ya no aparece una función, sino aparecen dos funciones. Una se llama goTo y otra se llama getAndReturn. Entonces, en este caso, esa función, tanto goTo como getAndReturn, están siendo utilizadas dentro de una subrutina de un for. Ustedes saben que este for es una subrutina que se corre de forma cíclica. ¿En función de qué? Del parámetro nm. En este caso, este parámetro m va en función del número de los matches, que en este caso los matches son los palitos que tenemos aquí ubicados. Entonces, cada uno de esos matches, que en este caso tenemos 4, solo van a ser las variables de control del for, es decir, el for se va a ejecutar 4 veces. Entonces, inicialmente lo que va a suceder es que cuando se ejecute el código, primero va a ser a return m. Este a return m es el parámetro, es decir, va a ir hasta donde quién, hasta donde está el palito y debe volver y colocarse donde está la tortuga. Entonces, esa es la función goToReturn, pero si ustedes ven la función getAndReturn, utiliza la función goto. Y esta función goto que estamos, lo que hace es que se desplaza hasta donde yo le defina que se desplace, es decir, se reorienta y hace el número de pasos. Entonces, lo que haría este ratoncito dentro de esta rutina getAndReturn sería ir a donde está el palo. Sin embargo, yo tengo que hacer que el ratón que vuelva aquí a donde está donde está la tortuga. Entonces, si tengo que realizar eso, pues se lo tengo que definir en esta parte, en getAndReturn. Listo, entonces, inicialmente, entonces voy hasta donde está el palo con goToVere, donde función goto lo que hace es que se reoriente el ratón hacia donde está el palo y se desplace la distancia que hay entre, en este caso, donde está la tortuga hasta el palo. ¿Y eso cómo lo hago? Con step distance to hasta donde está P. Entonces,
va y se desplaza el ratón, después le doy grab R, que en este caso grab R es para que, ¿qué? Para que me coja el matches. Y después, ¿qué tengo que hacer? Que ahora entonces, como hasta el palo, vuelva hasta donde, hasta la tortuga. Eso lo estoy logrando con get return. Después que llegue a donde está la tortuga, ¿qué tiene que hacer? Va a coger el palo y lleve a donde está el pie. Entonces va y deja el palo donde está el pie. Entonces va hasta donde va el pie, deja el palo. Después de dejar el palo, debe volver ¿qué? A la tortuga. Y la tortuga se debe desplazar. ¿Cuánto se debe desplazar? Pues la distancia que hay entre este pedazo y en este pedazo, que aproximadamente son 8 posiciones. Y se vuelve a repetir el ciclo. Cuando la tortuga se encuentre en esta posición, entonces el ratoncito tendrá que ir a coger el palo, devolverse a la tortuga, volver al pie, dejar ahí el palo y volver a la posición de la tortuga y así consecutivamente. Entonces, así nos quedaría el código del ejercicio. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que eso es lo que está haciendo. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos anidando funciones. El nombre de las funciones por defecto están ahí como goTo o getReturn, pero yo le puedo colocar el nombre que yo quiera y ahorita vamos a darnos cuenta que eso es posible. Bien, entonces ahí ya. Entonces yo puedo cambiar el nombre de las funciones. Voy a llamar a goTo, la voy a llamar ir. Y getReturn la voy a llamar ir, obtener y volver. Entonces donde está goTo voy a poner ir. Entonces se llama ir. Y getReturn va a ser ir, obtener y volver. Entonces ahí hice el cambio. Entonces si ustedes ven, el proceso que hace el ratoncito es el mismo. Ahí lo que único que hice fue definir el nombre de las funciones con un nombre en español. ¿Sí? Casi toda la parte de programación siempre ustedes la van a encontrar en lenguaje en inglés. Entonces también para que vean la importancia del inglés. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este caso tenemos ya no dos, sino tres funciones. Tenemos goTo, coget y haltTurtles strip. En este caso, pues si se dan cuenta, tenemos que inicialmente coger y reorientar a las tres tortugas para que se ubiquen en la posición que coincida con el ratón, de tal forma que el ratón después lo pueda hacer pasar por encima de todas las tortugas, me coja este palo, me lo deje aquí en el pipe y después vuelva a coger las tres tortugas, va a coger este palo y se devuelve y los deje en el pipe. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que las tortugas se tendrán que ir hacia adelante y después devolverse. Entonces, ahí inicialmente, ustedes ven que en color verde, ahí nos dan unas indicaciones. Entonces, aquí nos dice numeral, esta función debe hacer que todas las tortugas caminen de donde D es un número. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que las tortugas caminen? ¿Qué tendría que realizar? Alguien que me colabore. Porque tengo que colocar aquí un código que me permita que quede. Entonces, D nos dice la dirección. Ustedes saben que las tortugas tienen un indicador, que en este caso es el que, el turtle, ¿cierto? Yo le puedo definir que cada tortuga que haga turtle to strip, es decir, que se mueva cuánto, el parámetro de entrada de la función, que en este caso el parámetro de entrada de la función es el parámetro D. Las tres tortugas tienen que realizar lo mismo, entonces por ende, entonces realizaré lo mismo para las tres tortugas.
puede colocar Realizo lo mismo para la segunda tortuga y realizaré lo mismo para la tercera tortuga. Con eso, ¿qué garantizo? Que aquí, como le estoy llamando a la función, inicialmente le estoy diciendo, oiga, por favor, desplace de la tortuga cuántas posiciones. En este caso, vamos a mirar cuántas son las posiciones que hay. Entonces, son 10 posiciones. Después aparece la función colle, que colle es que vaya y utilice el GoTo para ir a coger el palo, es decir, direcciónese, váyase hacia donde está el palo, cójalo, después devuélvase a donde está el palo y vuelva a poner el palo. Entonces vamos a mirar cómo nos funciona este código en función de cómo lo comprendimos. Entonces ahí vemos que una tortuga se desplaza, después se desplaza a la segunda, después se desplaza a la tercera, pasa el ratoncito, se devuelve una tortuga, se vuelve la segunda y se vuelve la tercera. Se reorienta, va y coge nuevamente y seguidamente va y deja el palo. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, lo que podemos hacer aquí también con la función es que yo puedo ya, que una función puede llamar a otra función y otra tercera función también puede hacer uso de otras funciones. Esa es la importancia del uso del código. Si no existieran estas funciones, pues lo que veríamos sería un código muy, muy largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacerle las indicaciones a cada una de las tortugas por aparte y hacer la indicación al ratoncito por cada cosa por aparte que vaya a realizar y eso de una u otra forma nos inventa la cantidad de líneas de código. Listo, entonces eso es lo que queríamos que viéramos hasta el día de hoy. Vienen más ejercicios, los ejercicios pues ya traen más herramientas, más cosas por hacer, entonces eso ya va a contemplar en la actividad que vayamos a definir dentro de 8 días para poder continuar trabajando lo que estamos aprendiendo, que en este caso es reforzar la parte de conceptualización de programación y ayudándonos con la parte de la gamificación. Muchísimas gracias por la participación de la clase de hoy.